Proyecto Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar intentó matar al presidente George Bush. Escríbanos a proyectopabloescobar@gmail.com y más información en www.proyectopabloescobar.com. Si usted cree que Pablo Escobar no intentó matar embajadores gringos, está muy equivocado. El primer funcionario que irritó seriamente a Escobar fue el embajador Lewis Tam, al que Escobar decidió matar en 1984 por una colección de afrentas personales. Entre otras, haber perdido su investidura de congresista que terminó en su solicitud de extradición. Además, Tams era responsable de acuñar el término narcoguerrilla, que se mantuvo en el tiempo. Escobar hizo una campaña de amenazas telefónicas al personal de la embajada gringa e intentó infiltrar al personal de seguridad. Cuando no lo consiguió, organizó un atentado con un pequeño Fiat cargado de 15 kilos de explosivos, usando una tecnología primitiva, previa a la instrucción que los hombres recibieron luego de la ETA. Hubo una sola víctima mortal. El funcionario se sintió tan amenazado que sacó su familia y dejó del todo el país en enero de 1985. La revista Semana dijo que se había ido el americano feo. George Bush aparece en la vida de Escobar en 1982, cuando el presidente Ronald Reagan declaró el asunto de las drogas como un problema de seguridad nacional, creando una auténtica guerra a la cocaína, y puso al vicepresidente a liderarla. Por iniciativa del mismo Bush, la Florida creó el South Florida Drug Task Force, con miembros de la DEA, la Marina, el FBI, el Ejército y la aduana, para combatir el tráfico que crecía sin control desde Sudamérica, con una auténtica fuerza de veteranos. Para ese momento esto significaba una tímida amenaza para Escobar. Manuel Noriega era el flamante jefe de defensa de Panamá y era un aliado díscolo de los Estados Unidos, no un criminal internacional. A finales de 1983 fue citado a Washington para entrevistarse con William Casey, director de la CIA, y con el vicepresidente Bush. Algo negociaron en secreto porque para enero de 1984 su actitud había cambiado radicalmente. La prensa sabía que Noriega era un narcotraficante y que Panamá en ese momento era un auténtico paraíso fiscal para los mafiosos. Noriega súbitamente prohibió los vuelos con cocaína que se hacían desde Colombia usando un Learjet que le había obsequiado Escobar, producto de las buenas épocas, y luego se inventó un pretexto para confiscarlo y no usarlo más en dobles misiones del gobierno y los narcotraficantes. Escobar sin duda ya estaba un poco preocupado con la actitud de Noriega y con los funcionarios gringos que lo presionaban. Cuando George W. Bush padre asumió la presidencia de USA el 20 de enero de 1989, su posición desde el discurso inaugural fue de malos augurios para el narcotráfico, cuando dijo que la cocaína era como una bacteria a exterminar. Fue el primero en tener un amenazante zar de las drogas, que fue el señor William Bennett, hombre clave en lo que siguió de la guerra contra la cocaína. En septiembre de 1989, Bush tendría su discurso ante el Congreso, y tanto él como Dick Cheney, su secretario de Defensa, querían un golpe demoledor ante la prensa. Enviaron a un grupo élite del FBI a Panamá con el objetivo de secuestrar a Escobar y llevarlo a Estados Unidos. Por algún motivo creyeron que se escondía allí y querían tenerlo preso en Washington para presentarlo como si fuera un trofeo de caza. También querían asustar a Noriega. El maravilloso plan fracasó porque Escobar estaba en Medellín y no en Panamá. Cheney usó el plan B con el viejo truco de atraer y capturar a un desparpajado vendedor de crack que hacía su negocio desvergonzadamente a las puertas de la Casa Blanca para que Bush pudiera exhibirlo orgulloso frente a las cámaras y mostrar lo mucho que trabajaba su administración contra las drogas. Era un magro trofeo comparado con haber presentado a Escobar encadenado, y la prensa siempre sospechó que lo del adicto era un simple montaje. Una de las pocas armas de las que Escobar se jactaba en reuniones de amigos
eran los misiles tierra-aire Stinger de los Estados Unidos, o su equivalente ruso. Los había conseguido en Cuba como sobrantes de la guerra de Angola, cuando hizo negocios con los hermanos Castro, que terminaron en el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y una pequeña camarilla que pagó por todos. De hecho, en el juicio fueron mencionados, pero en el ambiente conciliador que tuvieron los Estados Unidos y el mundo en general con esta expiación de sus pecados de droga, nadie dijo nada. Todo esto para explicar cómo Escobar podía tener la tecnología para atacar al presidente Bush. La primera vez que se usaron los misiles fue en septiembre de 1989, cuando alguien disparó un cohete contra la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Siempre se rumoró que era alguno de los de la conexión cubana. Sin embargo, esta noticia no tuvo mayor trascendencia entre tantas malas que se generaban en Colombia a diario, pero pudo alcanzar resonancia mundial con titulares de este estilo: sede estadounidense fue atacada con cohetes cubanos. Escobar estaba en efervescencia. Era una época en la que todos los días estallaban bombas de narcotráfico en Medellín a Bogotá. La situación era tan grave que el gobierno de Estados Unidos pensó seriamente por primera vez que debía enviar tropas a Colombia y tomarse a Medellín. Era tan cercana a la posibilidad que alcanzaban a evaluar cuál sería la reacción de los rusos frente a una acción de este tipo. Pese al nivel de violencia, Bush confirmó que por primera vez visitaría Colombia en los 3 primeros meses de 1990 para crear una nueva estrategia andina contra la droga, que involucraba a Colombia, Bolivia y Perú, buscando disminuir el 10% del consumo en 2 años y el 50% en 10 años. En términos prácticos, significaba más garrotes de Estados Unidos contra la droga y más muertos en Colombia. Pero cuando Escobar se enteró de la noticia de la venida de Bush, pensó que sería una buena oportunidad para hacer las paces con el gobierno americano y lograr por fin algún tipo de aval que garantizara su no extradición. Tan sintonizados estaban con la idea que Escobar y Rodríguez Gacha ofrecieron en octubre del 89 no hacer más atentados en el país. Sin embargo, en ese mismo mes el gobierno colombiano usó la herramienta que mejor administraba y anunció que comenzaría a extraditar a peces medianos que tenía detenidos, como José Rafael Abello Silva, Leonidas Vargas, Evaristo Porras y hasta el folclórico Lucho Cabarcas de Barranquilla. Eran narcos medianos, pero bien reconocidos por la prensa. No está claro que todas estas órdenes se hayan ejecutado realmente, excepto en las primeras planas de los periódicos. Pero como las extradiciones enfurecían a Escobar, cambió de idea y decidió reiniciar el terrorismo y los asesinatos. No daría treguas, no habría reuniones con Bush y sobre todo estaba pensando cambiar sus planes con respecto a la visita del presidente americano. Como si fuera poco, en noviembre de 1989, el gobierno de Estados Unidos decidió clarificar la añeja Directriz 12333 del presidente Gerald Ford, que prohibía expresamente el asesinato de extranjeros por las agencias gubernamentales americanas. Todas las agencias del gobierno gringo, actuando como una sola, le comunicaron oficialmente al FBI que podía capturar delincuentes fugitivos en el extranjero, aún sin la autorización del gobierno titular. Estaban pensando solo en 2 personas, en Noriega y Escobar. Cuando Escobar supo esto, se le llenó la taza y se le ocurrió que en definitiva la mejor lección que podía darle a los gringos era asesinar al presidente Bush en su próxima visita a Colombia. Por esos días, Escobar estaba alojado en la que consideraba su caleta segura de la hacienda Marionetas, entre los ríos Cocorné y el Oro, muy cerca de la hacienda Nápoles. Se reunió con Rodríguez Gacha porque quería presentarle personalmente la idea de lo de Bush. Ambos determinaron que debían trabajar sus fichas en el Congreso y que debían seguir con los ataques terroristas, ojalá grandes acciones. Había decidido atacar específicamente a César Gaviria y a Maza Márquez. Para el primero tenía un plan maquiavélico, enviando un inadvertido pasajero con un maletín bomba en el avión del candidato. Para el segundo necesitaba mínimo 1 tonelada de dinamita para volar el edificio del DAS. Escobar además ordenó
que pagaría 30.000 pesos para que destruyeran todos los afiches de la campaña Gaviria. Con respecto a la próxima visita de Bush, Escobar mencionó que quizás la mejor forma de atentar sería disparar desde el Cerro de la Popa cuando estuviera aterrizando en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Esa noche Escobar parecía maníaco, insistiendo en su idea grandilocuente de matar a Bush, el primer presidente gringo que va a morir fuera de los Estados Unidos. Pero también quería enviar un comando a Nueva York para secuestrar a familiares ricos, como la esposa de Julio Mario Santo Domingo, a un hijo de Carlos Ardila Lule, y otros comandos a Miami por Chabele Iglesias, la hija de Julio el cantante. Es que lo que necesitamos es plata, y mucha, ¿oyeron? Los que presenciaron el lanzamiento de sus locas ideas pensaron que tal vez estaba un poco chiflado. Diferentes testigos manifiestan que Escobar se emocionaba cuando hablaba del tema, y era cierto que el cartel, además de los cubanos, podía tener cohetes tierra-aire con un alcance de 3 kilómetros que había comprado una empresa francesa que primero intentó venderlos al gobierno colombiano. El 15 de diciembre se anticipó una buena noticia en la guerra que se estaba librando contra unos capos que parecían invulnerables. El cuerpo élite, gracias a la información de un traidor de la organización pagado por el cartel de Cali, había localizado a Rodríguez Gacha viajando entre Cartagena y Tolú con su hijo Freddy y sus guardaespaldas. Varios informes decían que Gacha estaba allí preparando el supuesto atentado de Bush. Esto tendría en gran excitación a los norteamericanos, que mantenían un escuadrón de SEALs en el buque militar América cerca de la costa para intervenir si fuera necesario. Luego de perseguirlos por toda la noche, fueron abatidos cerca de Coeñas tanto el mexicano como su hijo Freddy Rodríguez Celades. Escobar, después de la muerte de su socio, aplazó cualquier plan para asesinar a Bush, porque no se sentía capaz de soportar en solitario la andanada que vendría como reacción al magnicidio. A los 2 días mataron en Estados Unidos al juez Robert Smith Vance con una carta bomba. Como llevaba varios procesos de narcotráfico, por supuesto el primer sospechoso fue Escobar, lo que aumentó la polémica por la próxima visita de Bush a Cartagena. Después se descubrió que fue víctima de una venganza relacionada con otro caso del narcotraficante de Alabama, Walter Leroy Moody. El 20 de diciembre de 1989 se produjo la violenta invasión a Panamá que buscaba cazar al eternizado Noriega. Fue la operación llamada Causa Justa, usando 26.000 soldados que llegaron furiosos queriendo atrapar a Escobar, al que creían refugiado al lado del general, y por supuesto proteger el canal. En el ataque al cuartel general de la Guardia Panameña en Chorrillos murieron entre 600 y 3.000 personas, 25 panameños por cada norteamericano. Además, 18.000 personas perdieron sus viviendas. Después de mucha destrucción y al no aparecer Noriega por parte alguna y menos Escobar, Bush ofreció $1 millón a quien lo entregara y $150 por cada fusil recuperado. Todas estas noticias eran de pésimo augurio para Escobar y sus hombres en Medellín. Finalmente, Noriega apareció agazapado en la Nunciatura y fue atrapado al principio del siguiente año, y para todos quedó muy claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar el gobierno Bush en su guerra contra las drogas. Mientras todo se alistaba para la cumbre de Cartagena, la paranoia no cesaba en los Estados Unidos. La revista Newsweek dijo que el cartel de Medellín estaba ofreciendo $30 millones por el magnicidio de George Bush cuando visitara Colombia en Cartagena. Todo para ambientar una invasión a Colombia como la de Panamá. El senador republicano Alphonse D'Amato dijo que los jefes del narcotráfico intentarían asesinar a Bush porque estaban desesperados. Tantos elementos negativos en una polémica que presentaba a su presidente como un héroe que quería ir al país más peligroso del mundo. Mientras tanto, la revista People lo declaró uno de los personajes del año, al lado de otros famosos como Madonna, Gorbachev, Salman Rushdie,
la princesa Ana, Jack Nicholson, Billy Crystal y otros más. Pero lo más grave de todo pasó el 28 de diciembre, cuando el periódico La Prensa informó sobre unas maniobras navales que preparaba Estados Unidos con intención de realizar un bloqueo antinarco en las costas colombianas, muy semejante al del Cubo. Muchos temían que Colombia fuera invadida con la disculpa al narcotráfico, inaugurando una nueva era intervencionista. El 5 de enero, como estaba previsto, y a pesar de que pensaran que era una exageración del periódico, el portaaviones John F. Kennedy y la corbeta lanzamisiles Virginia zarparon para hacer patrullaje frente a las costas de Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, y formado una supuesta red antidrogas con la disculpa de la próxima visita del presidente Bush. Las maniobras fueron convirtiéndose en un bloqueo naval con una fuerza comandada por Maxwell Thurman del Comando Sur de los Estados Unidos, el mismo que había dirigido la invasión a Panamá. Pero luego de una fuerte e inesperada reacción latinoamericana, la operación naval planteada en el Caribe se aplazó indefinidamente y fue calificada como un mal entendido. Créanlo o no, Colombia había estado a punto de ser invadida igual que Panamá. Colombia tenía un ambiente de diálogo por el llamado Grupo de los Notables. Sin embargo, el presidente Bush intervino diciendo que no puede creerse en la palabra de los narcotraficantes y que por lo tanto no tomaría en cuenta lo que decían los extraditables en sus propuestas de paz. En cambio, el presidente de Colombia, Virgilio Barco, conciliador, dijo que la posición del gobierno no era inflexible y que podría pensarse en un tratamiento menos riguroso. Los extraditables halagados dejaron en libertad al secuestrado Roberto Mauricio Toro, con un mensaje que le tocó aprenderse de memoria para decirle a los medios, y que está dirigido al presidente Bush. El gobierno debe dialogar, y si no creen en la palabra de los narcotraficantes, entonces ¿para qué negocian con ellos y por qué los ponen a testiguar en contra de otros indicados? La CBS volvió otra vez sobre el tema que el cartel de Medellín quería batir el Air Force One durante su visita a Cartagena usando unos cohetes portátiles, al parecer del tipo SA-7, y posiblemente desde el Cerro de la Popa. Sin embargo, el gobierno colombiano ripostó diciendo que no había plan alguno para atentar contra el presidente Bush, pero tuvo que desmentirse porque la policía descubrió en Bogotá 10 cohetes tierra-aire de fabricación francesa. Estarían listos para ser usados contra el presidente Bush. Esto recalentó el ambiente, por lo que el Pentágono aprovechó para organizar un simulacro de guerra en el desierto de Mojave, California. Bush, encarnando el actor que llevan los presidentes americanos, apareció en los medios con una chaqueta de camuflaje, binoculares, el cabello revuelto y el brazo extendido que lo mostraba muy aguerrido, todo para ambientar mejor la visita al lugar más peligroso de la Tierra. Cuando faltaban apenas horas para que se iniciara la cumbre antidrogas de Cartagena, en febrero de 1990, los extraditables intentaron dar el golpe publicitario que habían planeado para la prensa, mostrándoles un complejo coquero arruinado. Un grupo de periodistas fue llevado en lanchas que atravesaron el Golfo de Urabá y navegaron por el río Atrato por 12 horas. El complejo estaba localizado en la selva chocuana, en la frontera con Panamá. La capacidad de producción en conjunto habría sido en su esplendor entre 5 y 10 veces superior al célebre Tranquilania del Yarí. Era el regalo que los narcotraficantes le tenían al presidente Bush y al... Era 12 de febrero y ante la inminente llegada de Bush al país, estaban llegando enormes helicópteros al aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla transportando tropas. Para ese momento estaban inscritos oficialmente 1000 periodistas que no querían perderse esta riesgosa visita. Lo que no sabía Escobar es que Bush no aterrizaría en el aeropuerto de Cartagena. Como otro anticipo del viaje, el presidente de Estados Unidos apareció en sus medios de comunicación trotando delante de un grupo de guardaespaldas exhaustos, entre ellos una joven y atractiva funcionaria, para demostrar su excelente estado físico antes de aventurarse en la peligrosísima Colombia. El 15 de febrero de 1990,
por fin se efectuó la tan esperada cumbre antidrogas de Cartagena, que fue en realidad un fracaso. El Air Force One y su avión gemelo aterrizaron en Barranquilla por el temor de los disparos desde el Cerro de la Popa. El célebre doble del presidente fue el primero en asomar para los actos protocolarios. Asistieron además de Bush, Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia, Alan García del Perú y por supuesto Virgilio Barco de Colombia. Se tomaron la célebre foto en que García eleva sus manos como predicador y Bush sonreía con la mano derecha como acariciando algo. Juntos firmaron una nueva estrategia antidrogas llamada la Declaración de Cartagena, que fortalecía el intercambio de información, la militarización y en general la mano dura. Bush ofreció $2.200 millones para seguir con la guerra y ni pensar en suspender la extradición, arruinando cualquier posibilidad de acuerdo con los narcos. Recibió una manja de San Jacinto como regalo y concedió una rueda de prensa donde dijo: hoy creamos el primer cartel antidrogas del mundo. El discurso de Barco también había cambiado, diciendo que la única alternativa de los narcotraficantes era entregarse, y sin dejarse poner condiciones de ningún tipo, Bush se fue esa tarde y al terminar la semana la opinión pública se había olvidado de todo y la guerra continuó inatajable. No parece ser la última vez que Escobar lo intentó. El 25 de septiembre de 1991 fue detenido en Nueva York Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, ubicado por un informante que llamó al 911 y se identificó como miembro del cartel de Cali. Muñoz estaba evadido de Colombia por miedo a ser eliminado por los Pepes, y con el aviso comenzó una cacería por Estados Unidos que terminó en una cabina de teléfonos de Nueva York. La Quica fue detectado por los cientos de agentes que vigilaban estrechamente la ciudad antes de la llegada del presidente Bush, que intervendría en el plenum de las Naciones Unidas. Nunca se supo cuál era la misión en Estados Unidos: matar a César Gaviria Trujillo, que también lo haría en la ONU, o concluir la tarea de atentar contra el presidente Bush, que Escobar odiaba tanto. Como corolario, el 10 de julio de 1992 la revista Hustler publicó su versión en caricatura de la estadía de Escobar en la cárcel de la Catedral con el título Club Medellín. En la composición había 3 modelos, una de gafas oscuras acariciando las piernas de dunas de Escobar, botellas de vino, esculturas y, lo más notable, una imagen congelada en una pantalla de televisión del presidente Bush con un dardo en la frente.